Hola, muy buenos días. Pues el día de hoy es 17 de enero del año 2021 y ya terminé de leer mi primer libro del año. Este libro es el libro "Él vino a dar libertad a los cautivos" de la doctora Rebecca Brown. Bueno, pues esta es una lectura demasiado impactante, es una lectura muy cruda y muy real. Básicamente esta lectura se desarrolla en los años de los 80 y en el libro nunca se menciona bien a qué parte de Estados Unidos se refiere, pero ya investigando en internet pude darme cuenta que es en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Pues este libro habla sobre satanismo, sobre las sectas satánicas y cómo operan en ciertas áreas en Estados Unidos. Es un libro autobiográfico y es un libro demasiado crudo, demasiado real, demasiado impactante, pero es una lectura que la verdad vale la pena. En el libro se empieza cuando la doctora Rebecca Brown empieza a trabajar en el hospital Memorial. Ella ve que es un ambiente hostil hacia el cristianismo. No permiten las Biblias, los Nuevos Testamentos en el hospital. La capilla del hospital no está en funcionamiento y siente un ambiente hostil hacia el cristianismo. Ella, la doctora Rebecca Brown, era una cristiana que desde hacía mucho tiempo, desde que ella era una niña, ella había sido cristiana. Ella le había pedido a Jesucristo que sea el salvador de su vida. Sin embargo, durante ese primer año que entró en el Hospital Memorial, ella se consagró más a Dios y ella todos los días ayunaba y oraba y se entregaba totalmente a Dios para que Dios la usara en el área de la medicina. Conforme fueron transcurriendo los meses, en el área de unidad de cuidados intensivos, entra, primeramente al área de emergencias, entra una persona, un joven, que tenía marcas en las manos y en los pies, y eran unas profundas heridas, y estaba tan herido que lo mandaron a la unidad de cuidados intensivos. Y ahí permaneció unos días hasta que despertó. Ya después que despertó, se dieron cuenta que era un pastor cristiano que pastoreaba una iglesia en esa ciudad. En esa ciudad había muchos satanistas. En esa ciudad había gente que practicaba el ocultismo. Y este pastor les había hablado de Cristo y muchos satanistas se habían convertido de las tinieblas a la luz, de pasar de servir a Satanás a servir a Jesucristo. Entonces, algunos satanistas de la secta satánica que estaba en ese lugar, lo secuestraron y lo iban a crucificar. Pero creo que la policía se percató y esas personas tenían la radio de la policía y lo dejaron ahí casi muerto. Y lo último que recordaba era que le habían hecho eso, pero él ya despertó en el hospital. Cuando la doctora Rebeca escuchó eso, se puso a investigar más del asunto. Entonces se dio cuenta que varias enfermeras habían tenido contacto con gente que practicaba el ocultismo. Entonces se enteró de que había una jefa de las enfermeras que se llamaba Helen. Y Helen era una enfermera un poco madura en cuanto a edad, unos 40 años, pero era una enfermera muy atractiva físicamente. Este, los dueños del hospital, los encargados del hospital o los encargados de las enfermeras la tenían en muy alta estima y era una enfermera de mucha confianza. Helen casi siempre estaba en la unidad intensiva de cuidados intensivos y muchas enfermeras decían que ella no hacía lo posible para que la gente se salvara. Esa enfermera Helen le decía a la gente que mejor era que ya se murieran y invocaba a espíritus superiores o poderes superiores para, para que la gente pasara de esta vida a la otra. Entonces, después más adelante se escribe que Helen
era una persona de contacto entre la gente normal y la secta satánica. Helen era una persona que practicaba el satanismo, una satanista, y era una persona que era de muy alto rango en la secta satánica. Pero Rebeca también hubo un tiempo que estuvo destinada a la unidad de cuidados intensivos, y Rebeca oraba por sus pacientes en el nombre de Jesucristo, y había una lucha espiritual muy intensa en la unidad de cuidados intensivos. Así empieza el libro. Primero habla sobre la perspectiva de la doctora Rebeca. Después el libro te habla la historia de Elaine. ¿Quién era Elaine? Elaine, más adelante, es una chica, una muchacha que después va a vivir con Rebeca, pero ahorita voy a contar el origen de Elaine. Elaine, desde que nació, ella nació en el hospital Memorial, en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Elaine nació con el labio leporino y con el paladar hendido. Entonces, cuando ella nació, sus papás tenían un matrimonio inestable. Y cuando ella nació, su papá no la quiso porque pensaba que debía tener una hija muy fea, una hija deforme. Su papá no la quiso. Al día siguiente de que nació, una enfermera del hospital Memorial, llamada Helen, le dijo a la mamá de Elaine que ella podía pagarle las cirugías plásticas a su hija para su recuperación a cambio de un favor. Quería un frasquito con la sangre de Elaine. La mamá de Elaine accedió, y más adelante se supo que hicieron con la sangre de Elaine un ritual satánico. Elaine le dio su sangre, Helen le dio su sangre a una sacerdotisa satánica que se llamaba Grace. Ese es un ritual que hacen los satanistas para que conforme vas creciendo los demonios se apoderen de la persona. Conforme fue creciendo Elaine en su niñez y en su adolescencia, pasó por varias cirugías plásticas. Elaine era una persona muy delgada y muy flaquita. Una vez en la escuela preparatoria, un jugador de fútbol americano le dijo: hey, mira, ahí va la fea del labio leporino. Entonces Elaine, con mucha furia, con mucho rencor, golpeó al jugador de fútbol americano, y lo último que recuerda Elaine es que ya lo tenía en el piso y le estaba pegando, y el jugador de fútbol americano pesaba 100 kilos, mientras que Elaine apenas pesaba 40. Elaine tenía una fuerza sobrenatural, obviamente gracias a los demonios. Entonces, Elaine de repente, esporádicamente, iba a una iglesia cristiana, y una amiga de la iglesia cristiana le invitó a un campamento. Después nos damos cuenta que esa amiga de la iglesia cristiana en realidad no era cristiana, sino era una satanista infiltrada en la iglesia cristiana. Entonces ya en el campamento, ahí se da cuenta Elaine de muchas prácticas como las cartas del tarot, lectura de la mano, prácticas ocultistas, vudú, y le llama la atención todo ese ambiente de brujería, de adivinación, le llama la atención. Más adelante ya se da cuenta que está metida en ritos satánicos, y es algo muy intenso la manera en que lo cuenta en el libro. Al final ella se quería volver a su casa, pero no le permitieron llegar a su casa, y la mantuvieron ahí en el campamento más tiempo. Entonces, hay descripciones muy impactantes de cómo ella tuvo contacto con los demonios. Demonios entraron en su cuerpo, la poseyeron, y a partir de eso ya era una satanista, ya era una sierva de Satanás.
Después de eso regresó a su casa, pero ella ya no fue la misma. El libro continúa dando la historia de Elaine. Habla de cómo ella fue avanzando gradualmente en su posición en la secta llamada La Hermandad, que era una secta poco conocida, pero muy poderosa en los Estados Unidos y en el mundo. Habla de cómo está organizada el satanismo. Habla de los sacrificios humanos que llegan a hacer, sobre todo en la Semana Santa. Denominan una celebración que se llama la Misa Negra, donde sacrifican a un hombre. Eso obviamente en burla del sacrificio de Cristo por nosotros. Elaine siguió subiendo, conoció a varias celebridades, a varias personas ricas, viajó por muchas partes del mundo, inclusive hizo una ceremonia donde Elaine fue la esposa de Satanás en los Estados Unidos. Pero como Satanás es un experto en mentir, él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Obviamente que cuando Elaine no hacía al 100% lo que Satanás quería, a Elaine la castigaban. Dolores físicos, enfermedades, le dio cáncer varias veces. ¿Por qué? Porque ella no hacía lo que Satanás quería. No lo obedecía al 100%. Aquí habla de las prácticas de brujería que realizaba, cosas como la proyección astral. Una vez narra la historia que fueron a California y querían destruir una familia cristiana. Y ellos, en su cuerpo espiritual, a través de la proyección astral, fueron y querían dañar a esa familia cristiana. Pero se toparon con ángeles de Dios. Entonces querían pasar a través de esa barrera de ángeles, pero no podían. Y ella se sintió como que, hey, yo soy una bruja poderosa, ¿cómo no puedo avanzar a esos ángeles? Y un ángel le dijo, hey, ¿por qué peleas contra mí? Ríndete al Señor Jesucristo, porque Jesucristo te ama, Jesucristo te quiere salvar. Pero ella no se entregó inmediatamente. Más adelante, en una de las veces que ella desobedeció a Satanás, cayó enferma y fue al hospital Memorial, donde estaba Rebeca. Rebeca le habló de Cristo y fue donde Elaine recibió a Cristo como su salvador personal de la Biblia. En este libro habla de las experiencias que tiene Elaine y Rebeca cuando se fueron a vivir juntas. Habla de las posesiones demoníacas, habla de las prácticas que tienen los satanistas y que la única manera de salir del satanismo es a través del Señor Jesucristo. Algo que me gustó de este libro es que te habla de las puertas que se abren cada vez que son las puertas que se abren cuando tú haces cosas malas, das entrada a influencia demoníaca. Una de las puertas es la música rock pesada. Es una puerta donde los demonios pueden tener una influencia en tu vida. Las películas de terror, la pornografía, pecados sexuales, violaciones, incesto, dan cabida a influencia demoníaca en tu vida. La única manera en que puedes ser librado de todo eso es a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Solamente Cristo es el vencedor final. Hay algunas cosas, algunas cuestiones en las que no estoy totalmente de acuerdo con el libro. Yo no sé qué denominación cristiana es Rebecca Brown, pero algunas denominaciones cristianas no están al 100% de acuerdo con lo que dice Rebeca. Yo tampoco estoy al 100% de acuerdo con lo que dice Rebeca, pero el objetivo principal del libro es presentar a Jesucristo como el vencedor del mal, a Jesucristo como el triunfador sobre Satanás y sobre el pecado. La verdad es un libro muy bueno y la verdad es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Saludos y bendiciones.